Muy bien, comienzo de nuevo. Estamos estudiando el tema el líder siervo y hoy vamos a ver el siervo de Dios, respaldo de su ministerio. Vamos a hacer la introducción a este tema que tiene 3 partes después de hoy. Ya hemos visto la imagen de su misión, las bases de su ministerio, de su autoridad, pero hoy vamos a ver el respaldo de su ministerio. Nada más así, sin levantar la mano, pensemos, yo sí levanto la mano. ¿Cuántos nos hemos quejado alguna vez de nuestro pastor? Y no me refiero al pastor de la iglesia en que estamos ahorita. Algunos hemos estado por diferentes razones en varias iglesias y alguna vez nos hemos quejado. Yo me he quejado. ¿Usted se ha quejado? No me gustó el mensaje. No me gustó la regañada que me pegaron. No me gustó cómo pusieron las bancas esta vez. En fin, muchas veces tenemos quejas acerca de las cosas que se hacen en la iglesia y muchas veces tenemos quejas acerca del ministerio o de la persona que nos ministra. El servicio de Dios o en el servicio de Dios, la autoridad es algo que debe ganarse. Y para que esa autoridad sea reconocida, es necesario pagar un precio que generalmente es muy alto. Comencemos por decir que un verdadero siervo de Dios nunca llega buscando estar al mando. Un verdadero siervo de Dios nunca llega diciendo yo quiero ser. Posiblemente diga yo quiero hacer y lo haga. Pero no anda diciendo yo quiero ser. Yo quiero que me nombren. Yo quiero que me den este título. Un verdadero siervo de Dios no llega buscando estar al mando, no llega buscando figurar, hacerse notar o ser el centro de atención. Cristo mismo, siendo quien era, no buscó su propia gloria. Pero hoy tenemos a muchos que tratan de ponerse por encima de otros. Y esto se da en todas partes. Pero tristemente también se da en la iglesia del Señor. Alejándose quienes así actúan del ejemplo de Cristo. Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5, verso 5. Nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por cualquier cosa, yo uso la versión Reina Valera 1960. A veces uso otras versiones para dar alguna claridad al pasaje, pero generalmente estoy en la Reina Valera 1960. ¿Quién fue el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Pues el Padre. Dios Padre le dijo a Jesús, a ese hombre llamado Jesús, a ese hombre que no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ello, sino que se despojó de su gloria, de su divinidad, para enfrentar su ministerio, su servicio en iguales condiciones que cualquiera de nosotros. Es decir, las fuerzas con las que Cristo, hablando en términos humanos, desarrolló su ministerio aquí en la tierra, son las mismas que tenemos usted y yo. Y el Dios del que él dependió es el mismo del que debemos depender usted y yo. Él no utilizó su poder, su divinidad, para enfrentar las cosas que vivió como hombre. Las vivió en una carne igual a la de nosotros. Ahora quiero llevarlos a otro pasaje. También tiene que ver con el servicio en la obra de Dios. Vamos a ver Gálatas 6, 1 al 3. Gálatas 6, 1 al 3 nos dice, hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y me encanta Pablo, como dice las cosas. Me refiero a Pablo el apóstol, Pablito, aunque Pablito también es muy directo. Verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por alguna extraña razón, me encanta como escribe el apóstol Pablo. Si Pablo estuviera hoy como miembro de alguna de nuestras iglesias, hoy en este tiempo, muchos diríamos que es un grosero, un insensible, un total desconocedor de la asertividad. Pero Pablo no solamente es brutalmente franco y directo, no se anda por las ramas para decir las cosas de forma clara y precisa. Pablo tiene muy claro lo que es ser un siervo de Dios. Así que hoy yo voy a ser directo. Y si alguno piensa que soy grosero, hágamelo saber, pero no desde la susceptibilidad de sus sentimientos, sino con la palabra de Dios en mano. Porque es desde donde yo espero estar hablando, porque lo que he dicho y lo que sigue a continuación, ya me lo dije a mí mismo. Haciendo el estudio, ya me tocó mi parte del garrotazo, diríamos, ¿verdad? Ya me tocó recibir esta enseñanza y va de nuevo. Estoy tratando de ser consecuente con mis palabras. Quiero servir sin ser tropiezo para aquellos a quienes debo servir. Quiero servir y facilitar el trabajo de los que sirven al Señor y a su iglesia. Si hiciéramos una estadística de quiénes son, si hiciéramos una estadística ah, de quiénes son los que siempre juzgan, los que ponen trabas en la iglesia y los que dificultan que se cumpla la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia, veríamos sin lugar a dudas que son los que menos hacen. Por no descalificarlos por completo y decir que son los que no hacen nada. Solo observan para ver quién se equivoca y entonces poder criticar en lugar de cooperar. Y están atentos para caer sobre los que están tratando de ser hacedores de la palabra y no solo meros oidores. Permítanme un segundo, mis hermanos. Ya sigo con ustedes. Muy bien. Y es que solo los que están haciendo algo corren el riesgo de equivocarse. Los que no hacen nada ya están equivocados pensando que son algo. Son palabras duras, hermanos, yo lo sé. Pero yo prefiero equivocarme haciendo algo que estar equivocado pensando que soy algo sin hacer nada. Como dice Pablo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y yo prefiero ser un siervo inútil. Y como decía nuestro pastor el domingo, un siervo inútil es aquel que hace exactamente lo que se le pidió.
ni más ni menos. Pues aunque sea eso, quiero ser. Aspiro, aunque sea, a ser un siervo inútil, pero nunca un estorbo. Nunca alguien que se opone a aquellos que están trabajando. No quiero ser uno que critica a aquellos que sí están obedeciendo el mandato del Señor de ir y hacer discípulos, de ir y predicar. Siempre va a haber quienes muestren oposición al siervo de Dios, especialmente aquellos que no hacen nada productivo, que creen que tienen el ministerio de cuestionar. No estoy en contra de que un líder deba rendir cuentas. Simplemente no creo que los que no aportan tengan la autoridad para cuestionar lo que se hace en la obra de Dios, especialmente cuando se hace en obediencia a la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios. ¿Sabían que Jesucristo mismo en su grupo más íntimo tuvo esta clase de oposición? ¿Sabían eso? O sea, que no es algo nuevo. Es algo que viene desde los inicios mismos de la iglesia, porque así somos los seres humanos y no hemos cambiado. Veamos una historia en Juan 12, 1 al 8. Juan 12, 1 al 8. Y sé que este pasaje lo conocemos, sé que conocemos la historia, pero vamos a ver un poquito más de esta historia. Dice Juan 12, 1 al 8, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, ¿qué servía? La cena a todos los que estaban ahí. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿se acuerdan de María? La hermana de Marta, de la que Marta se quejó diciendo, pero no ves que estoy ocupada y Marta no hace nada, pero Marta estaba escuchando al maestro. Ahí vemos la característica de las personas. ¿Qué estaba haciendo María? Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿saben quién, verdad? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Este ejemplo es un poquito fuerte, pero revela algunas cosas que quiero destacar en el pasaje. Marta estaba sirviendo la cena. ¿Qué estaba haciendo Marta? Trabajando. María, su hermana, siempre estaba pendiente de Jesús y lo ungió con un perfume muy caro. Estaba sirviendo al Señor. Aquí hay una diferencia, mis hermanos. Una cosa es lo que hacemos para Dios y otra lo que hacemos con Dios. Lo que hacemos para Dios tiene que ver con algo externo, que puede ser porque queremos que nos vean o porque nos nace del corazón. Pero lo que hacemos con Dios tiene que ver con algo interno. Es producto de nuestra relación con Él. Y eso que hacemos con Él, esa intimidad con Dios, entonces se refleja en actos externos y no al revés. Entonces, María, que estaba muy pendiente siempre de Jesús, lo ungió con un perfume muy caro y estaba sirviendo al Señor. Judas, por su parte, solo observaba, estaba atento a lo que hacían los demás.
Y cuando vio algo que lastimaba su ego, que perjudicaba sus intereses, hizo su reclamo con una observación de aparente piedad y falso interés en los más necesitados. Reconoció el perfume, lo valoró en 300 denarios, verso 5. Es decir, en unos 320,000 colones de hoy. Para los que gustan calcular en dólares, en unos $600. Ya un perfumito de 320,000 pesos, pues debe oler rico, ¿verdad? Tiene que oler muy rico. Sin embargo, para hacer una mejor valoración, traigámonos eso a un valor presente. Actualicemos, contextualicemos ese valor. Tomemos en cuenta que el salario de un día en tiempos de Jesús era de un denario, por lo que estamos hablando de un perfume que valía 300 días de salario. Si actualizamos ese parámetro con un salario mínimo, digamos, de 360,000 colones, el valor convertido a hoy sería 3,600,000 colones. O sea, unos $6,750. Definitivamente tenía que oler rico el perfume. Como queramos verlo, Judas tenía razón. Era un perfume muy caro y sus intereses estaban en peligro. Entonces, analicemos los motivos de Judas. Él dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Cuando alguien se opone a los proyectos ministeriales de la iglesia, ¿por qué se opone? ¿Cuál es su motivación? ¿El que se opone es alguien que trabaja para el cuerpo de Cristo o solo busca edificar su propio ego? Cuando alguien se opone, analicemos cuánto tiempo le dedica esta persona a la obra de Dios. ¿Cuál es el impacto de esta persona en el ministerio de la iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedica al Señor? ¿Aporta para la obra de Dios de corazón alegre? Y sí, estoy hablando de dinero también. Y estoy hablando de tiempo. Y estoy hablando de salir a predicar. Y estoy hablando de servir en el templo. ¿A alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, para los que conocen nuestra iglesia, tenemos un misceláneo, Héctor? ¿A alguien se le ha ocurrido decir, tengo libre la tarde, voy a ir a ver en qué le ayuda a Héctor, voluntariamente? Héctor, te ayudo a limpiar el templo, que es enorme. Héctor, te ayudas a recoger basura. Héctor, te ayudo a lavar los sanitarios. Una persona que hace eso, estoy seguro que nunca la voy a ver reclamando, nunca la voy a ver cuestionando, porque es una persona que lo único que quiere es servir. Le pregunta a su pastor si hay alguna necesidad económica que cubrir y ora al Señor para que le dé fe para participar con su dinero en la solución de esa necesidad. Le molesta o peor aún le duele cuando se gastan unos centavos en reconocer el esfuerzo de los que sí trabajan en la obra de Dios. Y aquí me detengo un momento para decir que generalmente los que escuchamos los mensajes fuertes son los fieles y los responsables. Porque los infieles o no están en la iglesia o no van a los cultos o no les importa. Entonces, ¿quiénes se llevan las regañadas? Los que no tienen nada que ver. Pero así es siempre. Pero sabe, este mensaje va a quedar grabado y va a quedar escrito. Y quizás alguna persona lo oiga y Dios toque su corazón y diga, no he tenido una buena actitud. Voy a cambiar y voy a dedicarme a servir
sin criticar. Ojalá que la próxima vez que veamos algo que nos molesta, que nos gusta, que nos disgusta, que en lo que no estemos de acuerdo, lo pensemos dos veces y busquemos cómo ser servidores y no obstáculo para los que quieran servir. Que busquemos ser parte de la solución y no de la inmensa barra que quiere criticar. Y seamos como dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque hermanos, cuando criticamos y no estamos haciendo, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si estuviéramos haciendo, seríamos los criticados. ¿Sabía eso? Si estuviéramos haciendo, seríamos los criticados y no tendríamos tiempo para criticar. No lo tendríamos, porque estamos ocupados ¿en qué? En servir. Y el que está ocupado en servir no se preocupa en criticar. En cuanto a los que queremos servir a pesar de nuestros errores, a pesar de las metidas de patas que cometemos diariamente, tomemos en cuenta que la decisión de servir viene con responsabilidad de obediencia. La responsabilidad de servir al Señor viene con la decisión de servir al Señor viene con la responsabilidad de obedecerle incondicionalmente, sin considerar las consecuencias de esa obediencia. Volvamos a Hebreos capítulo 5 y vamos a los versos 7 y 8. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si Jesús necesitó aprender obediencia, ¿qué puedo esperar de mí? ¿Qué podemos esperar de nosotros? Si Jesús pasó como hombre por ese camino y aprendió la obediencia, creo que a nosotros nos falta mucho, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios. Marcos 10:35 al 45. Marcos 10:35 al 45. Nos dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Es decir, estos dos se acercaron al Señor, ¿verdad? Aprovechándose de que tienen la confianza con el mero mero. Le dijeron, Jesús, queremos pedirte un favorcito. Y aunque Jesús sabía lo que venía, lo que ellos querían, pacientemente los escuchó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Ah, caray! Algo así como, Señor, queremos vernos importantes. Que todo el mundo sepa que estamos a tu lado, que somos la plana mayor contigo. Que nos vean junto al más poderoso. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y les pregunta, ¿podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Cuando Cristo les dice que ellos no saben lo que están pidiendo, es porque ellos ignoran el sufrimiento que esperaba el Señor. Aún así, el Señor les pregunta si son capaces de sufrir lo que Él estaba por sufrir.
En los versos anteriores a este pasaje, versos 30, 34 para atrás, es justamente de lo que Jesús les viene hablando de su muerte. Y ellos están preocupados por verse importantes. Estos eran Jacobo y Juan. Ah, desde mi perspectiva, de forma osada, ellos le dicen que sí, que están dispuestos a pasar por esos mismos sufrimientos. Y dijeron, podemos. Y Jesús les dice, y lo van a hacer. Ciertamente no sabían lo que pedían en ese momento, pero ¿saben que Jacobo murió a manos de Herodes por su fe? Veamos Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo, estoy en Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. En cuanto a Juan, era el apóstol amado. Juan murió anciano en la isla de Patmos. La tradición dice que fue hervido en aceite y que sobrevivió. A él le dio nuestro Señor Jesucristo la revelación de lo que pasaría al final de los tiempos, el Apocalipsis. Entonces Jesús les dice, verso 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Recordemos que Jesús no ha sido glorificado, sigue en su condición humana y por lo tanto se somete en todo a la voluntad de su Padre. Cuando lo oyeron los 10, los otros apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo, esclavo de todos. Jesús aprovechó el, llamémoslo atrevimiento, de Jacobo y de Juan para darles una lección que les daría el valor para vivir y para morir sirviendo al Señor. Un siervo de Dios no juzga y condena a los que sirve. Jesús no juzgó ni condenó a Jacobo y a Juan, sino que los tomó con amor y los enseñó en la voluntad de Dios. Ahora, esta enseñanza no siempre es un cariñito, ¿ah? Puede ser una verdadera bofetada al orgullo, al ego, porque al final lo que Dios quiere formar en nosotros, lo que Dios quiere formar en nosotros es el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Ese pasaje nos lo explica. Filipenses 2, 5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, una carne como esta, como la suya y la mía. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si Jesucristo hizo eso, hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos toca a nosotros? Verso 45, verso 45 del pasaje que estamos leyendo, Mateo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El siervo de Dios
sabe que tiene que estar dispuesto a dar su vida por aquellos a los que sirve. Un siervo de Dios no llega a una iglesia para ser alabado, para ser servido. Llega para servir. Y ese servicio es lo que respalda su autoridad. Sin embargo, va a tener que enfrentar algunas cosas. En este estudio aprenderemos tres cosas que dan respaldo a la autoridad del siervo de Dios. Son cosas que Jesús aceptó sufrir como parte de su misión, como muestra de su obediencia al Padre, a aquel que le envió a esta tierra para convertirse en la única esperanza de salvación para la humanidad. El siervo de Dios deja herir su cuerpo y sus mejillas. El siervo de Dios presta su rostro para las injurias y el siervo de Dios experimenta la injusticia a flor de piel. Y es que, mis hermanos, el servicio al Señor no es para cobardes. El servicio al Señor no es para ególatras. Y el servicio del Señor no es para hacerse famoso. Es para obedecer. Y es para servir a aquellos a quienes Dios nos da la bendición de poder servirles. La próxima semana vamos a estudiar el siervo de Dios deja herir su cuerpo y sus mejillas. Y vamos a ver desde la perspectiva de Jesús qué significa eso para hoy nosotros aplicarlo a nuestra vida y tratar de imitar a Jesús como siervos de Dios. Que el Señor me lo bendiga. Eso es todo por esta noche. Voy a terminar la transmisión. Quiero saludar nuevamente a Belén, a Manuel Antonio Rodríguez, a Hugo Eduardo Retana, a Lili Solano, también a Carlos Méndez, que se conectaron hoy por Facebook Live. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Voy a terminar la transmisión por acá. Y vamos a terminar la grabación por acá.